Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la electrostática en presencia de la materia. Vamos a comenzar formulando lo que es una hipótesis de la cual tomamos como punto de partida, que es que en lo que concierne a sus propiedades eléctricas, la materia neutra es equivalente a un conjunto de dipolos eléctricos. En el desarrollo multipolar del potencial escalar, nosotros ya pudimos advertir que el término más importante en el desarrollo iba a ser el término dipolar, porque en el estudio de la materia el término dipolar es el más importante de todos. Pero ¿por qué razón ocurre esto? Vamos a ver un poco en detalle. Como modelo de trabajo en esta teoría clásica, vamos a usar lo que es un esquema muy crudo e inexacto de la molécula. O sea, vamos a tomar la materia es neutra. Por materia neutra nos referimos a la materia ordinaria, como un pedazo de madera, el concreto, la tierra. Todo es eléctricamente neutro, o sea, las moléculas que componen toda la materia tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. Entonces lo que va a suceder es, de acuerdo con este modelo, es que vamos a tomar a las moléculas neutras como un sistema de cargas, protones y electrones, sin preocuparnos por los detalles y propiedades de su estructura electrónica o cuántica. Entonces, como las moléculas son eléctricamente neutras, tienen igual cantidad de carga positiva y negativa, ¿qué pasa con esto? El momento monopolar, que es la sumatoria de la carga de la molécula, tanto positiva como negativa, va a ser igual a cero. De manera que el primer término en el desarrollo multipolar se hace cero y por lo tanto el siguiente término, que es el dipolar, es el que toma mayor relevancia. Bueno, entonces vamos a tomar este modelo, una molécula que es eléctricamente neutra. ¿Qué sucede cuando el campo eléctrico externo es cero? Lo que sucede es que la molécula sigue siendo neutra, pero la carga está distribuida de una manera muy simétrica. O sea, las cargas negativas van a estar alrededor del núcleo positivo. Entonces, nosotros queremos activar lo que es un campo eléctrico externo diferente de cero, de tal manera que ocurra un reacomodo en la carga de la molécula. Entonces, en la ausencia del campo externo, o sea, un campo externo cero, los centros de carga de las cargas positivas y negativas de una molécula no polarizada coinciden y el momento dipolar es nulo. O sea, ¿a qué nos referimos por polarizado? Más adelante vamos a estudiar más en detalle esto, pero polarizado significa cuando la materia se reordena. Eso de polarización es un reacomodo de la carga. Entonces, originalmente lo que tenemos es esta situación. Tenemos que el momento dipolar también se hace cero, también se nos anula. Vamos a continuar. Entonces, si ahora establecemos lo que es un campo eléctrico externo, un campo externo diferente de cero en el espacio, entonces lo que va a ocurrir es que la carga se va a distribuir de una forma diferente. Entonces las cargas positivas y negativas de la molécula se van a desplazar en direcciones opuestas, claro. Como ustedes ya vieron en el capítulo anterior, cuando se activa un campo, la carga positiva y negativa sienten una fuerza, pero se van a mover en direcciones opuestas. Por ejemplo, este campo externo, como ustedes lo ven, las flechas apuntan hacia la derecha. Entonces las cargas positivas van a moverse en la dirección del campo y la carga negativa en dirección opuesta al campo. Entonces las cargas negativas son jaladas en dirección opuesta y la carga positiva jalada en dirección contraria. Eso ocasiona un reacomodo de la carga, de manera que el momento dipolar ya no va a sumar cero. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esta separación de cargas produce un momento dipolar diferente de cero. El momento dipolar sigue siendo el mismo que definimos antes. Sumatoria de la carga multiplicada con su respectiva distancia. Recuerden que el momento dipolar es una propiedad de la distribución de carga, no depende de agentes externos. Entonces este momento dipolar es cero, es diferente de cero. Como el momento dipolar no existía antes de establecer el campo externo, llamamos a P como momento dipolar inducido y decimos que la molécula se ha polarizado. Entonces la molécula se polariza cuando un campo externo
redistribuye lo que es la carga de las moléculas. Bueno, entonces ya vamos cayendo a lo que nosotros queremos. Queremos definir un momento dipolar total. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una molécula con un momento dipolar permanente. Aquí vamos a hacer un paréntesis. La materia neutra puede ser que tenga sus momentos dipolares orientados al azar o puede ser que tenga sus momentos dipolares ya orientados en una dirección específica. Por ejemplo, en la naturaleza se dan casos como ser la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta por, la fórmula es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces el momento dipolar de una molécula de agua apunta de la carga negativa a la positiva, pero la molécula no es un dipolo físico, tiene momento dipolar. Pero si nosotros hacemos una idealización, podemos simbolizar el momento dipolar de la molécula de esta forma. Entonces, existen moléculas que ya están polarizadas. O sea, cuando decimos polarizadas, significa que sus momentos dipolares ya están alineados en una dirección específica, aún en ausencia de campo externo. O sea, las moléculas del agua tienen sus momentos dipolares ya orientados sin que exista un campo eléctrico. En cambio, la materia, por lo general, la materia neutra, se alinea, sus dipolos se alinean cuando se establece un campo externo. Entonces, por ejemplo, para la molécula de agua, el momento dipolar tiene este valor. Para nuestro estudio esto es irrelevante, eso es un ejemplo. Entonces se dice que estas moléculas tienen momento dipolar permanente. Al igual que vamos a estudiar en 4.15 los imanes permanentes. En los imanes permanentes también ocurre algo similar, que los momentos ya están alineados en una dirección. O sea que en el caso del magnetismo están los imanes permanentes y en el caso de la electrostática estarían las moléculas que tienen dipolos permanentes, como ser la del agua. Bueno, continuemos. Entonces, en cada elemento de volumen, si nosotros tenemos un volumen, materia neutra, agarramos un pequeño diferencial. En ese pequeño diferencial de volumen de tau hay un montón de dipolos orientados al azar. Entonces, en cada elemento de volumen de un cuerpo polarizado, podemos definir el diferencial de momento dipolar como la suma de los momentos dipolares de todas las n moléculas contenidas en él. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos dipolares desde I hasta N, donde N es la cantidad de moléculas. Entonces aquí están todos los dipolos. Bueno, de manera que al hacer esto podemos definir un vector P mayúscula, que sería la densidad de momentos dipolares. El vector de polarización es este vector P mayúscula. Este es vector de polarización, es un campo vectorial. Este campo vectorial polarización se define como momentos dipolares por unidad de volumen. En otras palabras, es densidad de momentos dipolares. ¿Por qué densidad? Porque es la cantidad de dipolos por unidad de volumen. Entonces, el momento dipolar total lo obtenemos al resolver esta ecuación diferencial, al integrar. Despejo para el d de P y eso me da el momento dipolar total. Este d de tau lo paso a multiplicar acá, integro y después de integrar, eso me da el momento dipolar total. Bueno, entonces vamos a hacer un desarrollo multipolar del potencial escalar debido a las cargas en el elemento de volumen d de tau. Entonces, al hacer este desarrollo multipolar, que no es como el que vimos en la clase pasada, este es específicamente para la materia neutra, considerando una distribución de dipolos. Bueno, entonces, al hacer esta sustitución acá, entonces, hay unos términos aquí que los vamos a despreciar. Para un elemento de volumen d de tau neutro, el término monopolar es 0. La contribución al potencial en P en el punto P, o sea, queremos calcular el potencial de esta materia neutra en el punto P. Siempre que nos pidan potencial, tenemos que tener el punto en el cual vamos a calcular el potencial, ¿de acuerdo? En ese punto no hay nada, está vacío. Entonces, la contribución al potencial en el punto P, en el punto de campo, debida al momento dipolar en d de tau, va a ser esto, porque solo el momento dipolar es el que vamos a considerar. Bueno, entonces,
el diferencial de potencial en P, en el punto P, debido al momento dipolar en D de tau, se va a escribir de esta manera. No voy a entrar tanto en detalles de derivación, de cálculos, porque esto no es el objetivo. El objetivo es llegar a los resultados finales y podernos analizar. Bueno, hemos definido la polarización de esta manera. Le pongo el primado para hacer referencia de que estamos hablando de la fuente. Entonces, la contribución al potencial en función de la polarización quedaría expresada de esta manera. Aquí lo que hicimos fue que el DDP lo sustituimos acá en función de la polarización. El DDP es esto. Despejamos para este DDP y me queda polarización, que es P mayúscula multiplicado por el diferencial de volumen. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar eso. Entonces, para encontrar el potencial total, integramos las contribuciones sobre el volumen total del cuerpo B'. Entonces, hay que hacer toda esta integración. Bueno, luego, el potencial total sería esto, después de hacer vamos a ver, aquí no hemos hecho la integración. Así nos quedaría planteado. Bueno, aquí vienen una serie de operaciones de aplicación de identidades vectoriales. Entonces, sustituimos la identidad vectorial, que es esto. Esta identidad vectorial la vamos a sustituir acá. Esta identidad es igual a esto. Entonces, en el potencial, este R unitario entre R cuadrado lo vamos a sustituir por esto. Haciendo esto y sacando las constantes fuera, obtenemos esto. Aquí hay un producto punto. El vector P, recuerden que P es polarización, no es momento dipolar, es polarización. Polarización. Cuando hablemos de la materia neutra, vamos a hablar de polarización, que son momentos dipolares por unidad de volumen. Entonces, aquí tengo un producto interno en el integrando. Vamos a aplicar una identidad vectorial a este producto interno. Esa identidad vectorial es esta. Aquí tenemos el gradiente de un escalar. Aquí está el gradiente. Este no es gradiente, esta es divergencia de un escalar multiplicado por un vector. Entonces, esta divergencia se puede escribir así. Aquí tengo el gradiente de un escalar, el producto punto con un vector, que es justo esto. Entonces, esto que está aquí es justo esto que está aquí. Esto es esto. Entonces, despejo de esto. En esta identidad despejo para esto, para poder sustituirla acá. Pero hay que identificar. A sería el vector polarización y el gradiente de U sería el gradiente primado de 1 entre R. Todo esto tiene que llevar la coordenada prima. ¿Por qué? Porque estamos integrando sobre las coordenadas de la fuente, el elemento de volumen que está primado. Bueno, siguiendo. Entonces, sustituyendo. A es igual a polarización y U es igual a 1 entre R. Entonces, la identidad nos quedaría, ya sustituyendo, ya nos quedaría de esta forma. Esto hay que sustituirlo en el integrando. Operando aquí, ¿verdad? Para simplificar me queda así. Entonces, esto solo es cuestión de simplificación. No tienen que aprender a hacer esto. Bueno, y una vez sustituyendo este resultado en la integral, me van a quedar dos integrales. Van a quedar dos integrales. De manera que al quedar estas dos integrales, por el teorema de la divergencia, nosotros esta integral de volumen la podemos expresar de otra manera. Entonces aplicamos el teorema a la primera integral. Vamos a ver, esta integral acá, esta integral es la que vamos a tocar. Entonces la divergencia de este vector es igual a esto, por teorema. Bien, entonces finalmente tenemos que el potencial debido a un objeto polarizado es igual a esto. Esta expresión sí valdría la pena que la tuvieran presente. Se tratar como de recordarla. ¿Por qué? El potencial en un punto P debido a un elemento de volumen de materia neutra polarizada es igual a esto. En este potencial aparece el vector de polarización. Siempre recuerden esto. Lo más importante a recordar hasta ahora. Cuando hablemos de la materia neutra, aparece un nuevo campo vectorial llamado polarización. O sea que siempre que miremos polarización en una ecuación, es porque ahí hay materia neutra. Cuando no hay materia neutra, estamos hablando de materia conductora. En 321 nosotros estudiamos dos tipos de materiales. Materiales conductores y materia neutra. Entonces, cuando hablemos de P, hablamos de materia neutra.
Entonces aquí en ambas integrales aparece el vector de polarización, o sea que estamos hablando de la materia neutra. Bien, ahora en esta integral que es de volumen aparece la divergencia de P, negativo divergencia de P. Y en esta integral que es de superficie aparece P, un producto punto, P punto N, donde este N unitario es el elemento normal al volumen que estamos considerando. Entonces estas integrales hay que trabajarlas un poco. Comparando estas integrales con la fórmula, vamos a ver, separándolas. Vamos a ver, tenemos aquí esta integral y esta integral. ¿Por qué aquí usamos esto? Porque la estamos comparando con las fórmulas. Si se van al capítulo del potencial, el potencial vectorial, ustedes ven que cuando hablamos de volumen, aquí en lugar de aparecer esto, aparece una densidad de carga. Y cuando hablamos de superficie, aparece una densidad superficial de carga. Entonces hay una analogía. Esto coincide con esto y esto coincide con esto. Entonces, el potencial debido a una carga distribuida en volumen va a ser igual a esto. Y el potencial debido a una carga distribuida en una superficie va a ser esta integral. Entonces vemos que las cantidades, que son estas, la divergencia de P y el producto punto con el vector normal, tienen que ser iguales a estas densidades de carga. Entonces, se comportan formalmente como densidades de carga ligada. Entonces, a este factor y a este factor, a los dos, a los que están en azul, les vamos a llamar densidades de carga ligada. Por la palabra en inglés de ligado, que es bound. Entonces, en el libro ustedes van a ver que le colocan una B, un subíndice B a estas densidades. Así de esta forma, le colocan ese subíndice B porque es ligado, densidad ligada. Entonces están las densidades de carga libre y las densidades de carga ligada. Entonces el potencial debido a un objeto polarizado, en resumen, va a quedar de esta forma. El potencial escalar debido a un objeto polarizado, o sea, materia neutra, va a quedar de esta forma, donde aparecen dos densidades, una densidad volumétrica de carga ligada y una densidad superficial de carga ligada. La carga ligada, porque como estamos hablando de materia neutra que consiste de moléculas, las cargas no son libres, ¿verdad? En los conductores, en la materia conductora, la carga es libre de moverse, pero en la materia neutra la carga no es libre. Eso es lo que la diferencia. Entonces, por eso, en la materia conductora hablamos de cargas libres, en la materia neutra de carga ligada. Entonces, bueno, este es el volumen en cuestión, un pedazo de materia neutra. Entonces definimos aquí las densidades de carga ligada de esta forma y la densidad de carga superficial. La densidad, ambas son escalares, tienen las mismas unidades que antes. La densidad de carga ligada volumétrica es la divergencia de P, negativo. ¿Y por qué lleva la coma el operador nabla? Porque P, recuerden, cuando el operador nabla lleva la coma significa que vamos a derivar con respecto a las coordenadas prima. Cuando el operador nabla no lleva esa coma, significa que vamos a derivar con respecto a las coordenadas de campo. ¿Cuáles son las coordenadas que llevan la prima? Son las coordenadas fuente. Y las que no llevan prima son las coordenadas de campo. Como P no depende de las componentes de campo, depende de las componentes fuente, entonces P va a llevar la prima en las coordenadas. O sea, si estamos hablando de coordenadas cartesianas, P va a estar en X', Y', Z'. Entonces, el operador nabla lleva prima, se va a derivar con respecto a las componentes primadas. Lo mismo acá, el n unitario primado. N unitario es este, es un vector normal al volumen. Los vectores normales siempre tienen que ser externos al volumen. Y ya para finalizar con esto, entonces, aquí tenemos un esquema conceptual. Tenemos la materia, dieléctrico. Cuando hablemos de dieléctrico nos referimos a la materia que es neutra. Entonces, el dieléctrico se puede considerar como un conjunto de dipolos descritos por la polarización P, donde P mayúscula es vector de polarización, no confundir con P minúscula, que es momento dipolar. Y esto nos lleva a establecer lo que son unas densidades de carga equivalentes. Densidad de carga ligada, volumétrica, y densidad de carga ligada superficial. Entonces el potencial debido a un objeto polarizado
El potencial escalar, debido a un objeto polarizado, queda descrito de esta manera, en función de sus respectivas densidades de carga ligada. Bueno, y eso sería todo.